Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un momento realmente especial y emotivo protagonizado por el talentosísimo Kerem Bürsin. Prepárense porque este vídeo les tocará el corazón. Vamos a analizar un discurso que dio y que literalmente hizo llorar al público. Un discurso que va más allá de la fama y la pantalla, mostrando un Kerem auténtico, sensible y profundamente comprometido con lo que dice. Antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante y estoy segura de que les encantará. Y si ya son parte de esta comunidad, pues un abrazo enorme. Gracias por su apoyo constante. Ahora sí, entremos en materia. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, no solo por su atractivo físico y su innegable talento actoral, sino también por su carisma y su conexión genuina con el público. Lo hemos visto brillar en la pantalla, interpretando personajes memorables, pero hoy nos centraremos en una faceta diferente, su capacidad para inspirar y conmover a través de sus palabras. El discurso del que vamos a hablar hoy no fue uno cualquiera. No se trataba de un mero agradecimiento por un premio o una promoción de un nuevo proyecto. Fue algo mucho más profundo, algo que resonó en lo más íntimo de quienes lo escucharon y lo siguen escuchando a través de vídeos y transcripciones. Este discurso tocó temas cruciales como la importancia de la autenticidad, la responsabilidad social y la búsqueda de un mundo mejor. Para entender el impacto de este discurso, primero debemos contextualizar un poco. Kerem ha demostrado en repetidas ocasiones que no es solo una cara bonita en la pantalla. Se preocupa por temas sociales, ambientales y humanitarios. Utiliza su plataforma para generar conciencia y alentar a sus seguidores a involucrarse en causas que importan. Y este discurso en particular, fue la culminación de ese compromiso. No fue un acto aislado, sino la expresión pública de una filosofía de vida que Kerem ha venido cultivando y demostrando a lo largo de su carrera. Kerem, desde sus inicios, ha mostrado una sensibilidad especial hacia los problemas que aquejan al mundo. Más allá de su trabajo como actor, ha participado activamente en campañas de concientización sobre temas como el cambio climático, la pobreza infantil y la igualdad de género. Ha visitado campos de refugiados, ha donado fondos a organizaciones benéficas, y ha utilizado sus redes sociales para amplificar las voces de quienes luchan por un mundo más justo. Esta faceta filantrópica de Kerem no es un simple accesorio publicitario. Es una parte integral de su personalidad. Él genuinamente cree en la importancia de utilizar su influencia para hacer el bien y no duda en poner su tiempo y sus recursos al servicio de causas nobles. El lugar, el momento y el público presente contribuyeron a la atmósfera mágica que rodeó este evento. Imaginemos la escena, una sala llena de personas, muchas de ellas jóvenes, con la mirada fija en Kerem, expectantes por escuchar lo que tenía que decir. La energía en el ambiente era palpable, una mezcla de admiración, respeto y curiosidad. Era una atmósfera cargada de emoción, donde cada persona presente sentía que estaba a punto de presenciar algo verdaderamente especial. La elección del lugar no fue casualidad. Se trataba de un espacio que promovía el diálogo y la reflexión, un lugar donde las ideas podían fluir libremente y donde se sentía un fuerte compromiso con el cambio social. El público estaba compuesto por jóvenes estudiantes, activistas, representantes de organizaciones no gubernamentales y admiradores de Kerem. Cada uno de ellos tenía sus propias historias y motivaciones, pero todos compartían el deseo de escuchar un mensaje inspirador y de encontrar formas de contribuir a un mundo mejor. La presencia de los medios de comunicación también añadió un componente importante al evento, ya que garantizó que el mensaje de Kerem llegaría a un público aún más amplio. Y entonces Kerem comenzó a hablar. Su voz, firme pero cálida, llenó el espacio. No recurrió a frases hechas ni a clichés vacíos. Habló desde el corazón con una honestidad brutal y una pasión contagiosa. Desde el primer momento su voz transmitió una profunda sinceridad y una conexión genuina con el público. No se trataba de un discurso preparado y ensayado, sino de una conversación íntima y personal. Kerem no se escondió detrás de su imagen de estrella, sino que se mostró tal como era, un ser humano vulnerable y comprometido. Uno de los puntos clave del discurso fue su reflexión sobre la presión que existe en la sociedad actual para encajar en moldes preestablecidos.
Habló sobre la importancia de aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, y de no permitir que las expectativas de los demás definan nuestro camino. Dijo algo así como: no se dejen llevar por la corriente. Sean auténticos, sean ustedes mismos. No tengan miedo de mostrar su verdadero yo, porque es precisamente eso lo que los hace únicos y especiales. Este mensaje resonó profundamente con el público, especialmente con los jóvenes, que a menudo se sienten presionados a cumplir con ciertos estándares de belleza, éxito o popularidad. Kerem les recordó que la verdadera belleza reside en la autenticidad, y que el verdadero éxito se mide por la felicidad y la satisfacción personal. Desmitificó la idea del éxito como una meta inalcanzable y propuso una visión más humana y realista, donde el bienestar personal y la contribución a la sociedad son los pilares fundamentales. Otro tema recurrente en su discurso fue la responsabilidad social. Kerem enfatizó la importancia de utilizar nuestra voz y nuestra influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Nos invitó a involucrarnos en causas que nos importan, a luchar por la justicia y la igualdad, y a ser agentes de cambio en nuestras comunidades. En este punto, Kerem no se limitó a hablar de la importancia de la responsabilidad social, sino que también ofreció ejemplos concretos de cómo podemos ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos cómo el mundo se enfrenta a tantos problemas, dijo. Tenemos la responsabilidad de actuar, de hacer la diferencia, por pequeña que sea. Cada acción cuenta, cada gesto suma. Juntos podemos lograr grandes cosas. Su discurso no fue un simple llamado a la acción, sino una invitación a despertar la conciencia y a asumir un compromiso personal con el cambio social. Este llamado a la acción inspiró a muchos de los presentes a reflexionar sobre su propio papel en la sociedad y a comprometerse a hacer más por los demás. Kerem no solo habló de los problemas, sino que también ofreció soluciones y ejemplos concretos de cómo podemos contribuir a un mundo más justo y sostenible. Destacó la importancia de la educación, la participación ciudadana y el apoyo a las organizaciones no gubernamentales como herramientas clave para lograr el cambio social. Pero quizás el momento más emotivo del discurso fue cuando Kerem habló sobre la importancia de la empatía y la compasión. Compartió historias personales de encuentros con personas que habían sufrido dificultades y cómo esas experiencias lo habían transformado. Contó sobre una visita a un hospital infantil, donde conoció a niños luchando contra enfermedades graves. Describió la valentía y la alegría de esos niños, a pesar de su sufrimiento, y cómo su espíritu indomable lo había inspirado a ser una mejor persona. Relató cómo esos encuentros le habían abierto los ojos a la realidad de muchas personas que viven en situaciones de vulnerabilidad, y cómo lo habían motivado a utilizar su plataforma para darles voz y visibilidad. Al hablar de estas experiencias, la voz de Kerem se quebró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Su emoción era palpable, contagiosa. Muchos de los presentes también comenzaron a llorar, conmovidos por su sinceridad y su sensibilidad. En ese momento Kerem rompió la barrera que lo separaba del público y se conectó con ellos a un nivel emocional profundo. En ese momento Kerem dejó de ser una estrella de televisión y se convirtió en un ser humano vulnerable, conectado con el dolor y el sufrimiento de los demás. Mostró que la fama y el éxito no son sinónimo de indiferencia y que es posible utilizar la plataforma que uno tiene para generar un impacto positivo en el mundo. Desmitificó la idea de que las celebridades son personas ajenas a la realidad y demostró que también pueden ser agentes de cambio y defensores de los derechos humanos. El discurso de Kerem Bürsin fue mucho más que una simple presentación. Fue una experiencia transformadora, un momento de conexión humana profunda. Sus palabras resonaron en el corazón de quienes lo escucharon y los inspiraron a ser mejores personas, a vivir una vida más auténtica y a comprometerse con un mundo más justo y compasivo. Fue un catalizador para el cambio, un llamado a la acción que impulsó a muchas personas a tomar medidas concretas para mejorar sus comunidades y el mundo en general. La razón por la que este discurso tuvo tanto impacto es que Kerem habló desde el corazón. No intentó ser perfecto ni decir lo que la gente quería escuchar. Compartió sus propias experiencias, sus propias luchas y sus propias esperanzas. Fue auténtico, vulnerable y honesto. No se escondió detrás de una máscara de perfección, sino que se mostró tal como era, un ser humano imperfecto pero comprometido con el bien común. En un mundo donde la imagen lo es todo, la autenticidad de Kerem es un soplo de aire fresco. Nos recuerda que no tenemos que ser perfectos para ser valiosos y que la verdadera belleza reside en nuestra singularidad. Su discurso nos invita a abrazar nuestras imperfecciones.
y a utilizarlas como una fuente de fortaleza y crecimiento personal. Y esa es la lección más importante que podemos extraer de este discurso: ser nosotros mismos, sin miedo a ser juzgados o rechazados. Abrazar nuestra individualidad y utilizar nuestra voz para hacer del mundo un lugar mejor. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un potencial único para hacer el bien y que no debemos tener miedo de expresar nuestras ideas y defender nuestras convicciones. Entonces, para recapitular, hemos visto cómo Kerem Bürsin, a través de un discurso conmovedor, nos ha recordado la importancia de la autenticidad, la responsabilidad social y la empatía. Nos ha inspirado a ser mejores personas y a luchar por un mundo más justo y compasivo. Nos ha demostrado que la fama y el éxito no son incompatibles con la sensibilidad y el compromiso social. Y sobre todo nos ha recordado que la verdadera belleza reside en nuestra humanidad. Su discurso es un testimonio de la capacidad que tenemos todos de generar un impacto positivo en el mundo, sin importar nuestra posición o nuestro estatus social. Espero que este análisis del discurso de Kerem Bürsin les haya resultado inspirador y motivador. A mí personalmente me ha conmovido profundamente. Me ha recordado la importancia de mantenernos fieles a nuestros valores y de utilizar nuestra voz para defender lo que creemos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me he sentido muy afortunada de poder compartir este análisis con ustedes y espero que les haya servido de inspiración para tomar acción en sus propias vidas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este discurso y sobre Kerem Bürsin. ¿Qué les pareció lo que dijo? ¿Qué los inspiró más? Déjenme sus comentarios abajo y estaré encantada de leerlos y responderles. Quiero crear un espacio de diálogo y reflexión donde podamos compartir nuestras ideas y experiencias y aprender unos de otros. Y ahora, antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden ser siempre ustedes mismos. Nunca subestimen el poder que tienen para hacer del mundo un lugar mejor. Hasta la próxima.